Bien, la mayoría de los ejemplos que hemos visto hasta ahora se podrían utilizar con métodos estáticos, ya que no almacenan datos de la instancia en sí misma. Por ejemplo, fíjate, el trade útil precio, pues sí es método de instancia porque utiliza this, como te puedes estar observando, es decir, trabaja sobre la instancia actual, sobre un objeto en sí mismo. Tú ya sabes cómo funciona el this. Pero, por ejemplo, impuestos straight, pues fíjate cómo no accede a datos de instancia. Recibe un parámetro y retorna un porcentaje. El trait, identidad trait, pues también no accede a datos de la instancia en sí mismo, así que también pudiera ser tranquilamente método estático. Así que no hay nada de complicado en colocar un método estático en un trait. Aquí, por ejemplo, fíjate, vámonos al útil precio. Vamos a cambiar la propiedad tasa de impuesto y vamos a hacerla en este caso estática. Vamos a ponerle private static, private static int, tasa de impuesto y le ponemos 20. Y por ejemplo el método también lo vamos a hacer estático, public static function, calcular impuesto, recibimos el precio. Y aquí en vez de usar this, como te debes estar observando, pues acuérdate que this es cuando son métodos de instancia, que no vamos a acceder a datos de la instancia en sí mismo. Entonces vamos a usar mejor self. Tú ya sabes cómo funciona self. Self hace referencia a la clase, en este caso a la clase anfitriona. Entonces vamos a ponerle aquí self tasa de impuesto. Entonces aquí vamos a ponerle aquí tasa de impuesto y vamos a multiplicarlo por esto. Entonces aquí vamos a ver el término que es host class. Vamos a poner el término host, la clase host. Fíjate, en un trait pues ya sabemos que un trait pues tiene código aislado, por decirlo de una manera no tiene contexto, pero tan pronto como se implementa en una funcionalidad, ya sea en una interfase o en una clase en cuestión, pues ya toma algo de contexto. Aquí el código no tiene nada de contexto, pero tan pronto como se implementa en una clase, pues ahora sí esa clase se convierte en una clase host, en una clase anfitriona. Anfitriona. Entonces aquí, llamando trabando. Entonces aquí, en este caso, la clase util service viene siendo la clase anfitriona. ¿Por qué? Porque está usando el trait útil precio. Entonces, eso es lo que es la clase host o la clase anfitriona cuando hablamos de traits. Es la clase que implementa el trait en cuestión. Es decir, vamos a ponerle, es la clase que es la clase que implementa el trait. Entonces ese es un término aquí usado cuando trabajas con los traits. La clase anfitriona viene siendo la clase o la funcionalidad que tú quieras. Puede ser una interfase anfitriona, lo que sea en cuestión. En este caso pues la clase util service viene siendo la clase anfitriona. Pero por ejemplo también acá, donde más usamos este trait, aquí también, aquí la clase producto viene siendo la clase anfitriona de impuestos trait. Pero pues ya sabemos que los traits se pueden implementar en varias clases. Así que pues básicamente esa es la clase anfitriona. Entonces aquí self, como ya sabemos, aquí te lo voy a poner, self hace, aquí vamos a poner, self hace referencia a la clase donde está siendo usada dicha palabra. Ahorita la vamos a ver. Entonces aquí estamos haciendo el método útil precio, lo estamos haciendo estático, todo su código. Entonces aquí vamos a ver cómo sería la clase util service ya implementándolo. Vamos a util service y aquí vamos a ponerle en este caso util precio y vamos a quitar esto. Vamos a hacerlo en su forma simple. Vamos a quitar todo esto. Util service que extiende de service y simplemente está usando el trait útil precio. Entonces lo único que hace es utilizar el precio útil precio. Sin embargo, hay una diferencia clave cuando se trata de llamar al método calcular impuestos. Ya no tenemos que hacerlo de forma normal. Vamos a ver cómo sería. Vámonos acá hasta el final. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle
un eco que diga util service. Y acuérdate que como es algo estático, tenemos que usar el operador, el scope resolution operator, que es 2 puntos, 2 puntos, y se llama calcular impuesto. Vamos a poner en este caso un 100. Vamos a guardar. Vamos a recargar y nos vamos a script. Y fíjate cómo nos arroja un 20. Entonces ahora debemos de llamar, como te puedes estar observando, ahora debemos llamar al método en la clase en lugar de un contexto de un objeto. Aquí estamos llamando al método calcular impuesto en el contexto de la clase y no en el contexto de un objeto, porque aquí al lado izquierdo se hace referencia a la clase en cuestión y no a una instancia de una clase. Acuérdate cómo funcionan los métodos estáticos. Así, los métodos estáticos se pueden declarar en los threads y se accede a ellos a través de la clase host en lugar de la forma normal. Entonces aquí nuestra clase util service viene siendo la clase host, la clase anfitriona que alberga al thread util precio. Por consecuencia, aquí en el lado izquierdo hace referencia a esa clase host, a esa clase anfitriona. Entonces eso por un lado en cuanto a los threads en los métodos estáticos en los threads, que tranquilamente se puede lograr. Obviamente acuérdate que una clave cuando quieras usar métodos estáticos es que, por ejemplo, si tienes un método o una propiedad que no haga referencia a una instancia de la clase, que no necesite datos de la instancia de la clase, pues tranquilamente lo puedes convertir de forma estática. Porque acuérdate que los miembros de instancia, eso sí hacen referencia a una instancia en cuestión, utilizan el contexto this. En cambio, los estáticos no acceden a el contexto this, sino que utilizan self o simplemente no hacen referencia a ninguna propiedad o método de una instancia en cuestión. Aquí estamos usando self. Entonces, por consecuencia, aquí detrás de las escenas, pues haz de cuenta que, fíjate, vamos a copiarnos este método. Y esto es lo que pasaría detrás de las escenas. Es como si en cuanto implementas este trait, pues detrás de las escenas se ve todo este código. Entonces aquí self hace referencia, como dice aquí, a la clase donde está siendo usada dicha palabra. Aquí self, ¿a qué método, dentro de qué método se está implementando? Pues dentro de calcular impuesto. Y entonces este método, ¿a qué clase hace referencia? A util service. Entonces aquí, detrás de las escenas, self hace referencia a util service. Acuérdate que self hace referencia, como te digo, a la clase donde está siendo utilizada dicha palabra self. En este caso, util service. Eso sea todo. Bendiciones.